En la cima de una colina solitaria, velada por sombras y niebla, se erige Alesia, el último bastión de la Galia libre. Aquí, en este territorio de guerreros que se resisten a caer, se librará una batalla decisiva, y el aire, impregnado de olor a miedo y a sangre, será testigo de un destino ineludible. Es el año 52 a.C., y en este punto olvidado por los dioses, la Galia se enfrenta a su última noche de libertad mientras Roma se aproxima, insaciable y ambiciosa. Alesia, con sus murallas desgastadas y su gente hambrienta, es ahora una prisión sin escapatoria, un lugar donde hasta los susurros parecen condenados. Pero, ¿fue realmente la victoria de Roma o el principio de su ruina eterna? Hoy desenterramos los secretos de Alesia y descubrimos cómo Roma, en su ambición desmedida, perdió algo que nunca podrá recuperar. La Galia contra el gigante de Roma. Roma, el titán, la gran máquina de conquista, una bestia insaciable que devoraba tierras y pueblos enteros como quien se lleva una migaja a la boca, sin apenas esfuerzo. En su camino no había respeto, ni miramientos, solo hambre. Y no cualquier hambre, sino esa brutal, imperialista, propia de quien piensa me da igual quién seas, serás mío de todas formas. Porque sí, las legiones romanas no caminaban, avanzaban como una ola imparable que arrasaba naciones enteras. Cada tierra conquistada se convertía en un trofeo más, otro escalón en su interminable camino hacia la eternidad. Pero, en el norte, había una región que se resistía, un lugar que Roma no pudo, ni quiso, tomar tan fácilmente, la Galia. Olvidemos por un momento las elegantes murallas y los templos colosales de Roma. La Galia no tenía nada de eso. Era un territorio salvaje, cubierto de bosques oscuros y densos, lleno de guerreros que, lejos de temer a Roma, respiraban libertad en cada aliento. Eran libres como el viento, indomables como la tierra misma. En el año 52 a.C., toda la Galia ardía bajo un solo grito de resistencia que resonaba en cada rincón de los montes y ríos: Roma, por aquí no pasarás tan fácil. Al frente de esta rebelión estaba él, Vercingetorix. No era cualquier líder. Para su pueblo, era más que un hombre, era un dios, una leyenda viviente. Imagina tener ese nivel de respeto, no solo eres un jefe, eres el símbolo de un pueblo, la última esperanza en tiempos oscuros. Para los galos, Vercingetorix no era solo su guía, era la encarnación de todo lo que la Galia representaba: fuerza, libertad y resistencia. Los romanos decían que la historia no se escribe con tinta, sino con sangre. Y en Alesia, lo que se derramó fue más que sangre, fue algo oscuro, profundo, algo que no se borra ni con milenios de distancia. Porque perder en Alesia significaba algo mucho peor que una derrota, significaba la extinción de una nación, la muerte de un espíritu libre. Un cerco inquebrantable. César. El estratega definitivo, la mente de hierro de Roma, el tipo que, en lugar de ver barreras, veía oportunidades de destruirlas. Sabía que intentar asaltar Alesia directamente sería una locura de primer nivel. Después de todo, la fortaleza se erguía imponente en la cima de una colina, en una posición que prácticamente gritaba: atrévete. Y aquí morirás. Un asalto frontal sería nada menos que suicida, incluso para el ejército más poderoso del mundo. Pero César era tan frío y calculador como las estatuas de granito que adornaban el foro. Un hombre así no iba a enfrentarse a Vercingetorix de la manera habitual. No, él iba a diseñar una obra maestra de destrucción. Fue entonces cuando su mente, más afilada que la espada de un legionario, concibió un plan tan brutal como ingenioso: construir un cerco, pero no uno, sino dos. Sí, una doble muralla de muerte que envolvería a Alesia como un anillo mortal. Sería una prisión dentro de otra prisión, una estructura infernal que cortaría todo acceso a alimentos, agua o ayuda externa, dejando a los galos completamente aislados. César no estaba construyendo solo una barrera, sino una trampa letal que se cerraría como una garra alrededor de la ciudad. Cada piedra, cada foso y cada trampa no eran más que piezas en una sinfonía de destrucción diseñada para desgarrar cuerpos y devorar almas. La luna menguaba sobre los campos de batalla, y las legiones de César trabajaban sin descanso, como hormigas incansables, levantando murallas, cavando fosos y sembrando el suelo de trampas que convertirían cualquier intento de escape en una pesadilla sangrienta. Era una estrategia despiadada y perfecta. Porque para César, la guerra no era solo un enfrentamiento de armas, era una obra de arte sombría donde cada movimiento debía llevar al enemigo a la desesperación. Si el enemigo no puede salir, morirá por dentro, proclamó César, con una frialdad que helaba hasta los huesos.
Su voz era una sentencia, un designio de muerte, y en esos ojos duros como el acero había un compromiso absoluto de ver este cerco cumplirse hasta el último aliento. Para los galos, Alesia no era solo una fortaleza, era mucho más. Era el último refugio, su hogar, su historia viva. Cada guerrero sabía que el hambre y la desesperación estaban al acecho, aguardando como lobos al borde de sus murallas. Pero también sabían que, si perdían aquí, no solo estarían perdiendo la batalla, estarían perdiendo la esencia misma de lo que los hacía galos. Este no era solo un asedio, era una guerra psicológica, un intento de César por quebrarlos desde dentro. Porque para César, cada día que los galos resistían era un recordatorio de que aún quedaba algo que él no había conquistado. El sufrimiento de los cautivos y la última resistencia. Dentro de las murallas de Alesia, el eco de la resistencia se transformó en un lamento que no conocía reposo. Lo que había comenzado como un refugio para aquellos que huían de la implacable mano de Roma, se convirtió en una trampa donde la esperanza y la vida se desmoronaban lentamente, como las sombras al final del día. Los días se alargaron en semanas, y el hambre, la sed y la desesperación empezaron a resonar en los pasillos como un coro de fantasmas. Mujeres, ancianos y niños, aquellos que se habían resguardado entre las paredes de Alesia, se encontraban ahora atrapados en una pesadilla sin salida, prisioneros de un tiempo que avanzaba en su contra, devorándolo segundo a segundo. La situación se volvió tan desesperante que los líderes galos, con el alma hecha pedazos, tomaron una decisión desgarradora: expulsar a los no combatientes, esperando que los romanos les permitieran vivir. Pero César, impasible, inmóvil en su trono de estrategias y crueldades, dio una orden que sellaría el destino de todos: nadie pasa. Y en ese instante, los civiles quedaron atrapados entre dos murallas, en una especie de limbo despiadado, sin patria, sin esperanza, sin más destino que la muerte. Pausa un momento. Imagínate la escena, sin comida, sin agua, sin ninguna posibilidad de escapar, simplemente observando cómo el día se convertía en noche y la vida en una sombra. Este, señores, era el verdadero infierno. No el de los dioses, no el de las leyendas, sino el infierno humano, el infierno de ver a tus hijos, a tus padres, morir lentamente mientras tú no puedes hacer nada. Se cuenta que algunos guerreros, enfrentados a esta lenta y miserable agonía, eligieron el honor antes que la deshonra, clavándose sus propias espadas en el pecho. Porque en Alesia, lo que comenzó como resistencia terminó transformándose en una tumba colectiva, donde el aliento de un pueblo se iba extinguiendo, dejando una marca imborrable en la tierra. Pero Vercingetorix, él, aun viendo a su gente desfallecer, no dejó que la desesperanza tocara su rostro. Él era el último bastión, la piedra angular, el símbolo de una resistencia que trascendía el sufrimiento. Porque, en Alesia, no se estaba librando solo una batalla física, era una lucha por el alma misma de la Galia. El asalto final y el inquebrantable César. Después de semanas de agonía, cuando la esperanza estaba casi extinta, algo apareció en el horizonte: los refuerzos galos. Una última chispa de salvación que iluminó los ojos de aquellos que aún resistían dentro de Alesia. Los estandartes de la Galia ondeaban bajo el sol, espadas relucientes en alto, y en los rostros de esos guerreros estaba escrita la promesa de liberar a sus hermanos sitiados. Este era el último aliento de la Galia. La última carta en un juego en el que las apuestas eran la vida misma. Las tierras de Alesia se convirtieron en un escenario brutal, un teatro donde el espectáculo era carne, sangre y acero. Gritos y golpes, el choque de espadas y el grito desesperado de los caídos componían una sinfonía de muerte. Pero mientras el caos rugía alrededor, César observaba desde una colina, elevado, inquebrantable, casi sereno, con esa sonrisa que solo alguien completamente seguro de su victoria podría permitirse. Él, el titiritero en esta tragedia, contemplaba la escena con la superioridad de quien sabe que el destino está de su lado, que el universo mismo lo ha marcado para la grandeza. Su mirada era fría, calculadora, y cada tanto se dibujaba en sus labios esa sonrisa satisfecha, como si cada sacrificio galo fuera otro escalón hacia su propia eternidad. En algún momento, un susurro de humanidad pareció pasar fugazmente por sus ojos. ¿Compasión? ¿Arrepentimiento? No. Fue solo un destello, una sombra que se desvaneció tan rápido como apareció. Porque, en su mente, César solo entendía una verdad absoluta: la victoria era total o no era nada. Él no estaba ahí para negociar, para encontrar un punto medio. No. Para él, la rendición del enemigo era la prueba de su superioridad.
Mientras los galos avanzaban y retrocedían, desgastándose una y otra vez contra el muro implacable de las legiones romanas, César se mantenía firme, su postura inquebrantable. Cada intento desesperado de los galos por romper el cerco lo hacía sentir aún más poderoso, como si la fuerza de cada golpe fallido se sumara a su propio ego, elevándolo por encima de la humanidad que se consumía a sus pies. Finalmente, cuando los refuerzos se agotaron y la resistencia fue aplastada, el eco de los últimos gritos se desvaneció en el viento. Vercingetorix, el héroe galo, entendió que la batalla estaba perdida. Con la dignidad intacta, decidió rendirse. Fue su último acto de resistencia, un silencioso desafío en el que, sin decir palabra, dejaba claro a César y al mundo: podrán llevarse mi cuerpo, podrán encadenarme y exhibirme, pero jamás capturarán el alma de mi pueblo. El fin de la Galia y el nacimiento del imperio. El destino de Vercingetorix fue sellado en el corazón de Roma, desfilando como un trofeo vivo, encadenado y humillado ante las multitudes. Pero en sus ojos no había rastro de derrota, sino una quietud feroz, un silencio cargado de dignidad. Porque, aunque Roma veía en él su victoria final sobre la Galia, en el fondo, sabían que lo que habían capturado era solo el cuerpo de un guerrero. La verdadera esencia de la Galia, su espíritu libre e indomable, permanecía intacta, aguardando, en algún rincón del tiempo, la oportunidad de resurgir. Para César, Alesia fue mucho más que una simple victoria, fue la consagración de su ambición, el primer paso hacia la eternidad. Pero también marcó el inicio de su propia caída. Fue en Alesia donde Roma, en su hambre insaciable de poder, plantó la semilla de su autodestrucción. Porque hay victorias que, en lugar de fortalecer, corrompen desde dentro. A veces, vencer significa perder algo que nunca podrá recuperarse. La ambición desmedida de Roma, que los llevó a someter a la Galia, se convertiría en una maldición eterna, un eco que, siglos después, seguiría recordándole al mundo que los imperios que devoran todo a su paso, también terminan consumiéndose a sí mismos. Un legado de sangre y gloria. La historia de Alesia es mucho más que una simple victoria o derrota. Es un recordatorio eterno del precio que la ambición exige y de la tenacidad de un pueblo que, incluso rodeado y al borde de la extinción, jamás se rindió. En cada muralla construida, en cada espada alzada, se tejió un legado de sangre y gloria que perdura hasta nuestros días, invitándonos a reflexionar sobre las sombras que la historia nos deja. Si esta batalla ha despertado en ti preguntas, reflexiones o incluso una chispa de furia, compártelo en los comentarios. Y si deseas conocer más secretos de las batallas que moldearon el mundo, suscríbete al canal. Porque en cada historia yace una sombra, y en cada sombra, una verdad que aún aguarda ser revelada.